La palabra de Dios es la que toca nuestro corazón, nuestra vida, y es la palabra, esa misma palabra de Dios, la que nos restaura. Hemos visto varios efectos de la palabra de Dios, y la invitación inmediatamente después de escuchar la palabra es de una u otra forma ir a Cristo. No nos lleva a otro lado. La palabra lo que hace es descalificar los diferentes caminos, las diferentes oportunidades, yo puedo decirlo, las diferentes opciones que el mundo ofrece. La palabra de Dios lo que hace es, sin duda, quitar toda opción para que solamente veamos ¿cuántas? Una sola. ¿Sí? Es la palabra de Dios lo que hace. Me quita de enfrente cualquier posibilidad de buscar otro lugar donde yo tengo que estar. La palabra de Dios me lleva no solamente a un camino, sino me lleva a una persona, y como lo he dicho en otras ocasiones, esa persona es Cristo. Y eso es lo que hace la palabra de Dios. Ahora, hablar de la conversión y de la obra que hace la palabra de Dios, hay mucho que decir, pero bueno, no quiero ocupar demasiado en esto porque ya hemos invertido tiempo en esto, pero quiero señalar algunos puntos de la conversión o de la perfecta conversión que hace la palabra de Dios. Y uno de ellos es, quita la desesperación, pero no quita el arrepentimiento, nunca suprime el arrepentimiento. Quiero explicar esto. Una persona que ha conocido y ha entendido el mensaje de la palabra, ahora comprende que el pecado ha sido borrado, los pecados han sido perdonados por nuestro Dios, y la palabra inclusive nos señala que ha mandado estos pecados a lo más fondo y lo más profundo, y Él simplemente ha perdonado todos nuestros pecados pasados. Ha perdonado nuestros pecados presentes y nos da la confianza que ha perdonado nuestros pecados futuros. Pero el saber esto no nos hace en ningún momento olvidarnos de que el pecado tiene consecuencias, y tiene consecuencias que, hermanos, fatales. Que el pecado no es un asunto trivial, no es algo que simplemente es malo, que concebimos que es malo. No, el pecado, una persona que ha creído en Dios sabe que sus pecados han sido perdonados en un instante por Dios, pero no olvida lo destructivo que es, y debe de tener temor, porque la propia palabra nos dice que tenemos que guardar nuestra salvación con temor y temblor. Estamos vigilando, ¿no? Si me ayudan con la luz, por favor. Es algo que tenemos muy, muy claro. Entonces, es la salvación de Dios y la conversión y este cambio que Dios produce en nosotros, esta transformación que Dios hace en nosotros, en el hombre perdido. Previo a esto estábamos en una condición de desesperación. Yo comencé diciéndoles que lo que hace la palabra de Dios es anular todo camino y toda opción. Pero obviamente usted y yo estábamos en una condición de desesperación, de querer resolver, de no estar satisfechos con la condición en la que vivíamos. Y estábamos en una desesperación completa, pero en esa desesperación, por nuestro pecado, somos conducidos a sabernos perdonados en Cristo. Sin embargo, somos cuidadosos ahora de nuestro andar y de nuestro vivir, y somos cuidadosos de lo que vemos, somos cuidadosos de lo que entendemos, somos cuidadosos de lo que decimos, y eso es algo que no se pierde. Entonces, la palabra de Dios quita la desesperación en la que yo vivía por mi pecado, porque me hace saber que he sido, y me da paz y me da esta tranquilidad de saber que Dios ha perdonado todos mis pecados, pero no quita de mí el sentirme arrepentido de mi pecado. ¿Sí? Entonces, por fe vemos obviamente las heridas
de Jesús y sabemos cuánto sufrió nuestro Señor para hacernos libres del pecado, y eso nos lleva a un constante odio por el pecado, por las cosas que yo hice y las cosas que aún aborrezco o no. Aborrezco de mí, las cosas que no me agradan en nada, que me duelen, que me pesan, porque no me gusta actuar así, no me gusta responder así, no me gusta guardar en mi corazón estos sentimientos y esas emociones que sé que no son agradables en nada. ¿A quién? A Dios. Odio el pecado y lo que el pecado hizo conmigo, y si obviamente me descuido, el pecado puede causar dolor a mi corazón, a mi vida y a la vida de la gente que está cerca de mí. Eso es el pecado. Entonces, vuelvo a insistir, quita la desesperación, pero no suprime, no quita el arrepentimiento. Un creyente está arrepentido y en constante contrición. ¿Cuándo, hermanos? Todo el tiempo. Esto se le llamó hace muchos años la mortificación del pecado. El dar muerte a la carne constantemente. El estar arrepentido constantemente de lo que soy o de lo que puedo ser si dejo llevarme por mis arrebatos, mi concupiscencia, por mis pecados, ¿sí? Tengo que detenerme y estoy arrepentido de lo que fui y soy consciente del dolor y el precio que pagó mi Señor Jesucristo. ¿Ok? Bueno, ahora, también la palabra de Dios nos da el perdón, pero no nos hace desobedientes, no nos hace presuntuosos. Sus pecados pasados o nuestros pecados han sido perdonados, como lo dije, y no por eso decimos, bueno, si el perdón se obtiene tan fácil, ¿por qué no he de pecar? ¿No? Cuando eso sucede, tenemos que reaccionar de una manera adecuada. Cuando un hombre convertido, un hombre de Dios, una mujer de Dios, se ve tentada, tiene que responder de la misma forma que respondió el Señor Jesucristo. ¿Se acuerdan? Estaba el Señor Jesús, estaba Pedro, y Pedro le reconvenía al Señor Jesús. Pero que se sentía asesor del Señor Jesucristo. Imagínense, hermanos, qué absurdo es, ¿no? Que alguien crea que pueda asesorar al Señor Dios, a nuestro Señor Jesucristo. Pedro comenzó a reconvenirle cuando Jesús empezó a hablar acerca de que tenía que morir y tenía que pagar y tenía que sufrir. Y Pedro dijo, esto no puede ser, Señor Jesús. Y entonces, ¿cuál fue la reacción del Señor Jesús? El Señor Jesús no solamente le dijo, no voy a hacerte caso, con mucha paz y con mucha... No, la respuesta del Señor Jesús fue enérgica y le dijo, apártate de mí, Satanás. ¿Sí? Esa es la misma manera en la que usted tiene que responder cuando el pecado se acerca a usted. ¿Para qué? Para tentarle, para hacerle creer que su actuar es correcto, que usted lo que hizo, la forma en que se comportó, lo que usted haya hecho, no fue tan malo. ¿Sí me explico? Satanás nos hace creer que nuestros actos malos, pues no son tan malos, porque toda la gente que lo hace, porque ellos actúan así, porque era justo que tú reclamaras algo que tú merecías. Eso nos hace creer, Satanás. La respuesta es, apártate, quítate, no me estorbes. Pablo hizo una pregunta bastante seria a los romanos en el capítulo 6, versículo 1, cuando él señala, hermanos, ¿perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Y entonces la respuesta es, en ninguna manera. No podemos hacer esto. No podemos hacer esto. Aunque hemos sido perdonados, vuelvo a insistir, odiamos el pecado, así como quien, no sé si a usted le ha pasado, a mí me pasó alguna ocasión cuando fui pequeño, por estar descuidado, sentí el aceite caliente brotar de un sartén a mi cuerpo, y cuando eso cayó, el dolor, ¿qué fue, hermanos? Terrible. Entonces, hermanos, sabemos lo que el fuego o el aceite caliente causa.
y entonces no queremos volver a, ¿qué, hermanos? A padecerlo. Entonces tenemos que odiar al pecado como quien ha sido quemado odia el dolor por el fuego. ¿Sí? ¿Tenemos miedo? Sí, miedo constante de que mi ego, mi actitud humana, carnal, mi carne se trate de sobreponer. No, hermanos, al enemigo no hay que darle tregua. Si lo tenemos ahí, el pie no, ¿qué, hermanos? No lo quitamos. O usted, si tiene una serpiente detenida con su pie, ¿usted va a quitar su pie? Usted no va a quitar su pie. Usted va a apretar, ¿con qué? Con mayor fuerza para que no pueda levantarse. Usted tiene que detenerse. Detener con toda su fuerza las cosas que pueden hacerle, ¿qué, hermanos? Caer. Entonces nos quita la desesperación, nos da el perdón, pero también la palabra de Dios da un descanso único, pero nunca detiene su progreso. La palabra de Dios nos hace descansar, ¿o no, hermanos? Sí, descansamos en sus promesas constantemente. La palabra de Dios es un bálsamo que da paz y tranquilidad en muchos momentos de dificultad o de dolor. Pero en ningún momento ese descanso que la palabra da permite que nuestro crecimiento, nuestro desarrollo en Cristo ¿qué, hermanos? Se detenga. Esto no sucede. Sabemos que la obra de la salvación, o la obra que Dios hizo en la cruz, fue, ¿qué, hermanos? Perfecta. Él por eso dijo, tetelestai, ¿no? ¿Consumado qué? Es. Todo ha sido hecho por Dios. No hay nada que usted y yo podamos hacer. No lo hay. La salvación en su obra fue hecha por el Señor Jesucristo de principio a fin. No hay nada que agregar. El manto que decimos de una forma figurada de la justicia de Dios, el manto de justicia que Él nos dio, no necesita algún, ¿qué, hermanos? Algún remiendo. No necesita un hilo más que usted y yo podamos adornar. No hay nada que usted pueda sumar a la justicia perfecta de nuestro Señor. ¿Sí? Esto es algo que Él hizo por nosotros. Nos dio su perfecta justicia y ahora decimos, somos justificados en Cristo. ¿Sí? No hay nadie que pueda aquí, hermanos, poner un dedo y levantarlo y decir, tú eres culpable, porque en Cristo somos justificados. ¿Sí? Así es como la justificación, la justicia de Dios fue imputada a nosotros. Y a esto usted y yo le llamamos doctrina de la justificación. Ahora, sin embargo, desde que esa gracia comenzó a brotar en nosotros, desde aquel día en que pusimos nuestros ojos en Cristo y le dijimos, tú eres nuestro único y suficiente Salvador, desde que lo dijimos y creímos en Él, hermanos, Él nos tomó para Él y nos hizo suyos. ¿Sí? Eso es lo que Él hizo. Ahora, esa gracia ha comenzado una obra en nosotros. A esto nosotros le llamamos santificación. Es algo que Dios va haciendo en nosotros. Y cada vez vamos creciendo en su gracia y somos santificados. Y los medios, el medio de los más grandes de santificación, ¿cuál es, hermanos? La palabra de Dios. Porque la palabra de Dios es verdad. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. ¿Sí? Juan 17, lo conoce bien. Entonces, este es el obrar de la palabra, de la obra de la santificación. Pero entonces, hermanos, ciertamente la palabra de Dios trae descanso a nosotros, pero la palabra de Dios nunca deja de hacer su proceso y su progreso en nosotros. ¿Sí? Porque el que comenzó la obra será fiel en qué, hermanos, en terminarla. Amén. Amén. Entonces, descansamos perfectamente en su obra, en la obra de Cristo, en la obra de salvación, pero el creyente extiende sus alas para llegar a la presencia misma de nuestro Señor.
y vamos creciendo ¿de qué, hermanos? De gloria en gloria, buscando cada vez más ser como aquel varón que, hermanos, perfecto, porque fuimos creados para buenas obras. Y sin santidad nadie verá al Señor. Entonces buscamos cada día ser más como Cristo, nuestro Señor y Salvador. ¿Anhelamos eso, hermanos? Sí. Eso tenemos que anhelarlo. Tenemos que buscar de toda forma y de todo corazón y con todo nuestro amor ser como Cristo. ¿Sí? Responder como Él, hablar como Él, vivir para Él. Ahora, la palabra de Dios también da seguridad. Claro, la palabra de Dios da certeza, seguridad, pero nunca nos permite dejar de vigilar. ¿Sí? Aunque la palabra de Dios somos de Él hoy y siempre, ¿cierto? Porque nuestro Dios nunca, hace rato cantó, nunca ¿qué? Nunca cambia. Es cierto, la palabra de Dios nos da seguridad, pero eso no significa que usted y yo dejamos de ser vigilantes. ¿Sí? Vigilantes en todo momento. Sabemos que estamos a salvo, que nunca pereceremos, porque míos son y nadie los arrebatará de mi mano, ¿sí? Y que nadie nadie puede separarnos del amor de Cristo, ¿sí? Ni lo alto, ni lo profundo, ni nada podrá separarnos del amor de Dios. Esto es algo que sabemos, es algo cierto, eso me da seguridad y confianza en cada día que vivo. Bueno, sin embargo, hermanos, Cristo nos llama a estar vigilando siempre, poniendo atención a cualquier arma, a cualquier enemigo que esté cerca de qué, hermanos, de nosotros, porque estamos conscientes de que nuestro peor enemigo siempre está como león rugiente, rodeando, buscando devorar, ¿cierto? Y que Él no viene solamente, hermanos, para hacernos pasar un mal rato. No, Satanás viene a destruir. Satanás devora. Satanás asesina y acaba con todo. Eso es lo que hace Satanás. Ok, entonces la palabra de Dios nos quita la desesperación, nos da el perdón, nos da descanso, nos da seguridad. Y la palabra de Dios también nos da fortaleza. Amén. La palabra de Dios nos da esa fuerza que necesitamos. Pero, escuche bien, nunca nos permite dejar de buscar la santidad de Dios. ¿A qué me refiero? Bueno, dice la Escritura, si debemos de gloriarnos, gloriémonos ¿en quién, hermanos? Únicamente en nuestro Señor. Sabemos que un gran cambio ha sido obrado en nosotros, pero todavía vemos tantas cosas imperfectas en donde, hermanos, en nosotros. ¿Sí o no, hermanos? Hay muchas cosas que tenemos que seguir, hermanos, que cambiando y modificando. Y sabemos que no solamente, hermanos, esas cosas nos molestan, sino nos entristecen, porque no son agradables a Él. Hay cosas que hemos cambiado, pero de repente hay palabras, hay pensamientos que no son gratos a Dios. Y tenemos que ser transformados por su palabra. Entonces, no tenemos tiempo para jactarnos, porque todo nuestro tiempo tiene que estar presente. Lo que hace un momento yo decía, ese arrepentimiento que me hace sentirme incómodo. ¿Me explico? Yo este ejemplo lo pongo muchas veces. Es como cuando usted va a comer, pero antes de haber ido a comer, usted se subió al transporte, agarró algo que estaba sucio y usted de repente tuvo que tocar algo que estaba lleno de grasa, ¿sí me explico? Y tuvo que meter un poco de lodo y usted de repente se sienta a la mesa y ya tiene mucha hambre, pero ve sus manos y dice, me tengo que parar ¿a qué? A lavarme las manos. Hermanos, el arrepentimiento me hace sentirme siempre incómodo y tengo que limpiarme.
Y esas cosas que delante de Dios, quizá hice muchas cosas que fueron buenas, pero sabemos que hay otras que no fueron gratas. Y no se trata de decir, bueno, son unas por otras, ¿sí? No, hermanos, no puede ser. Porque de repente platicaba yo con un hermano, es que yo serví a Dios durante 15 años, ¿sí? Y durante sus otros 60. Porque me refería a un hermano que sirvió durante un tiempo y después dejó simplemente de servir a Dios. Hermanos, cuando entregamos nuestra vida a Dios, no le servimos solamente por algún periodo. Desde que Él nos tomó, somos de Él y siempre para Él. Siempre para Él. Entonces, un creyente no tiene tiempo para presumir de lo que ha hecho, de lo que es. Un creyente en todo momento es absorbido en su arrepentimiento, en su búsqueda de Dios, en saberse que nunca habrá manera de pagarle a nuestro Señor el perdón que Él tuvo. Lo que estamos totalmente agradecidos, porque sabemos que nuestra deuda y nuestros pecados eran, ¿qué, hermanos? Impagables, ¿no? Imperdonables. Mi primer nombre es imperdonable. Y mi segundo nombre es sin dinero. Entonces, hermanos, pues estoy como, hermanos, quebrado. Quebrado hasta todo, ¿no? No hay manera, y me siento profundamente agradecido con mi Señor. Y al sentirme profundamente agradecido, entonces siempre estoy consciente de mis pecados. Pongo mi fe en el Señor y entonces busco en todo momento vivir, como decimos de una forma muy linda, vivir para la alabanza de su gloria, la gloria de nuestro Señor. Ahora, hermanos, la palabra de Dios también da armonía a toda mi vida. Repito, la palabra de Dios da armonía a todos los deberes de mi vida. ¿A qué me refiero? Bueno, hace que ame usted más a Dios, la palabra de Dios. Pero que le ame más a Él, fíjese, le obliga a amar más a ¿quién, hermanos? Ay, eso no me gusta. No, yo te quiero amar a ti, Dios, porque tú moriste por mí. Pero este es un canijo. Este es de lo peor. Pero este me critica, este habla de mí. Cada vez que amo más a Dios, Él me da más de su gracia para amar a mi prójimo, a mi hermano, inclusive a mi enemigo. ¿Sí? Esto es lo que hace la palabra de Dios. Si una persona dice ser creyente y deja de amar a sus padres, y eso me duele, hermanos. Me duele, hermanos, porque eso sucede. Hay muchas personas que son, o que vienen a una iglesia, iba a decir que son creyentes, pero que vienen a una iglesia, colaboran en una iglesia, pueden cantar en una iglesia, pero no tienen cuidado de sus padres que son mayores. Los han descuidado, los han dejado. Y estoy pensando en cualquier otra persona. No puedes amar a Dios y no amar a quién, hermanos, a tus prójimos. Esto nos arroja eso. Yo pondría en duda que una persona sea creyente cuando no ve por sus padres, por los suyos, por sus cercanos. Más bien diría que eso no es un acto de Dios, sino un acto del diablo. Porque siempre que hay un verdadero amor a Dios, hay un verdadero amor a sus semejantes. ¿Usted recuerda los mandamientos? Los dos más grandes mandamientos. Amarás a tu Dios, ¿verdad? Y amarás a ¿qué? A tu prójimo como a ti mismo. Entonces la verdadera conversión equilibra todos mis deberes. Con mi Dios y ¿con quién? Con mis prójimos. Amén. Reconcíliese con Dios y reconcíliate con tu prójimo. Con acciones, hermanos. No solamente con qué, hermanos. Porque no solamente es decirle te perdono. No. Ese perdón debe ser traducido en acciones palpables, reales.
Ahora, la palabra de Dios nos lleva a vivir para Dios. Eso es lo que hace la palabra de Dios. Hace que una persona haga todo para su gloria. Todo, cualquier cosa. ¿Sí? Sea que vivamos o que muramos, somos y hacemos todo para nuestro Señor. Amén. Y termino, hermanos. La palabra de Dios no solamente nos lleva a vivir para Dios, sino nos lleva a vivir delante de Dios. Yo quiero vivir delante de sus ojos. Quiero que Él esté siempre viéndome, porque quiero agradarle. Me he convertido en un instrumento que quiero ser agradable para Dios. Y entonces me imagino como aquel pequeño, cuando usted era niño y era el festival del Día de las Madres, ¿no? O o algún festival donde los papás iban a ir a verlo. ¿Y qué hacía? Bueno, cuando el hijo veía a papá o a mamá de lejos, pues él ponía la mejor, ¿qué, hermanos? Sonrisa. Y él se sentía el más grande y sabía que lo estaba viendo papá, y lo voy a hacer de la mejor manera porque mi padre me está viendo. Yo quiero estar delante de sus ojos. Antes pensábamos que Dios no nos veía y hacíamos muchas cosas, ¿no? Decíamos muchas cosas, actuábamos de muchas maneras, porque pensábamos que Él no nos veía. Pero ahora, hermanos, ahora deseo vivir delante de sus ojos en todo momento. Y hermanos, eso me alegra. Yo quiero estar allí, que Él me vea. Incluso, hermanos, cuando de repente me caigo y cometo algún pecado, quiero que Él lo vea para que Él me limpie, inmediatamente, para que yo me arrepienta delante de Él, porque si confieso, ¿verdad? Si confesares, si clamares a Dios, si tan solo mi pueblo se humillare, yo iré desde los cielos y perdonaré y sanaré su tierra. Amén. Eso es el poder de la palabra, eso es lo que hace la palabra, hermanos. Esa es la perfecta transformación, la perfecta conversión. Entonces la palabra de Dios quita mi desesperación. La palabra de Dios me da un perdón perfecto. La palabra de Dios me da un perfecto descanso. La palabra de Dios me da una perfecta seguridad. La palabra de Dios me da una perfecta fortaleza. La palabra de Dios me da una perfecta armonía. La palabra de Dios me lleva a vivir a Dios. Y la palabra de Dios me lleva a vivir delante de los ojos de mi Señor. Amén. Ese hombre, esa mujer, ahora entonces vive con Dios, goza de comunión con Dios y habla con Él como un hijo habla con su padre, como un amigo habla con su mejor amigo, ¿sí? Y en breve, hermanos, en breve, yo se lo digo, en breve usted y yo estaremos con Él. Amén. Ese es nuestro anhelo y ese debe ser nuestro anhelo. Entonces esto nos muestra cuán perfecta es esa transformación y conversión que Dios da. Dios le bendiga, hermanos.